Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Zorro Filosófico. Y hoy está conmigo la zorrita filosófica, porque precisamente hoy vamos a platicar de filosofía, ¿de acuerdo? ¿Lista? Entonces vamos a empezar. Comienzo con una anécdota. Hace 15, 16 años más o menos yo les daba clases de guitarra a unos vecinillos que tenía. El más grande tenía 10 años y el menor tenía como 7, más o menos esas eran sus edades. Y bueno, un día hablando de todo y de nada, uno de ellos me preguntó: Rodrigo, ¿tú ya sabes qué quieres estudiar? Yo en ese momento tenía 16 años y ya tenía muy claro que quería estudiar filosofía. En consecuencia, eso fue lo que le contesté. Le dije: quiero estudiar filosofía. Y pues un niño de 10 años y el otro de 7 se me quedaron viendo más o menos con esta cara y me dijeron: ¿y qué es eso de la filosofía? Bueno, imagínense, si mucha de la labor de aquellos que estudiamos filosofía es poder intentar definir a la propia filosofía, imagínense en ese momento pues la cara que yo hice. Me quedé frío. Y recuerdo más o menos que mi respuesta fue algo así como que la filosofía es la actividad humana que se dedica al pensamiento. Bueno, la respuesta que obtuve es una que me marcó de tal forma que 16 años después estoy grabando un video para hablar de esa respuesta. Y es que la respuesta de ese pequeño niño fue: ¿y a poco te pagan para pensar? Bueno, ese tipo de respuesta no es propia ni de ese niño ni de ese momento. Es una idea que tenemos bastante introyectada de que el pensamiento es una actividad ociosa y casi podríamos decir inútil. ¿De acuerdo? ¿No me creen? Hay que analizar ciertas expresiones de nuestra coloquialidad, ¿no? Por ejemplo, cuando uno le pide atención a una persona, cuando uno le pide tiempo, cuando uno le pide a alguien que realice cierta actividad, muchas veces nos encontramos con esta respuesta: espérame, no estoy sentado leyendo un libro. Claro, leer un libro es estar perdiendo el tiempo. Leer un libro es una actividad ociosa. Que leer un libro está muy bien como pasatiempo, leer un libro está muy bien como hobby, pero leer un libro como actividad profesional seria y rigurosa comienza a no hacerle clic a muchas personas, ¿no? Otra expresión más: está ahí siempre pensando en la inmortalidad del cangrejo. Otra vez, es que pensar es una actividad ociosa. Es que pensar es una actividad donde se está perdiendo el tiempo. Por eso aquel que vemos pensando está pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿no? Pasa mucho ese tipo de expresiones y nos deja ver bien dónde colocamos a las actividades que tienen que ver con el pensamiento en nuestra actualidad, ¿no? Si no me creen, otra vez, nada más hay que voltear a ver los recortes presupuestales que año tras año tras año en México y en el mundo reciben programas que tienen que ver con filosofía, humanidades y artes. Porque al arte le pasa más o menos algo parecido. El arte está muy padre para escuchar música mientras voy en el metro o en la pecera. El arte está muy bonito para colgar un cuadro en mi sala. Pero estudiar profesionalmente arte, considerar que una actividad artística puede estar a la par de estudiar una ingeniería o administración de empresas, otra vez va a haber mucha gente a la que eso como que no le empieza a sonar ya del todo, ¿no? Porque bueno, en esta época donde todo tiene que ser medible y cuantificable, en esta época existen dos grandes pilares que han configurado buena parte de nuestra forma de ver el mundo, que son la competencia y la productividad. Palabras que estoy seguro que ustedes han escuchado en más de una ocasión. Competencia y productividad. Debemos ser productivos. Y gracias a que seamos o nos convirtamos, gracias a que lleguemos a ser individuos productivos, es que podremos entrar en el mercado de la competencia, ¿no? Bueno, en una época donde todo debe ser medible y donde todo debe ser cuantificable, ¿cómo medimos? ¿Cómo cuantificamos la productividad y la buena competencia? Claro, por medio del ingreso. Palabras más, palabras menos, lo que estoy diciendo es que vivimos un momento donde toda actividad que no se vea traducida en un fuerte ingreso
comenzamos a verla como una actividad ociosa o poco necesaria, ¿de acuerdo? Bueno, decía un profesor en la licenciatura cuando estudié, no dejen de dar clases en bachillerato, clases de filosofía, no dejen de dar clases de filosofía en bachillerato, porque ahí se van a dar cuenta de cuál es el valor que la sociedad le da a eso que ustedes hacen. Porque sí, cuando uno estudia una licenciatura en filosofía, ahí está pagando porque alguien le hable de Heidegger, ahí está pagando porque alguien le hable del existencialismo del siglo XX, ahí está pagando porque alguien le ayude a definir qué es la ontología o qué es la metafísica, ahí ya uno está pagando, y eso significa que ese que está pagando ya le dio un valor a eso que se llama filosofía. Y no hablo de solo pagar monetariamente, uno paga con estudio, uno paga con desvelos, uno paga con lecturas, uno paga con ojos cansados y espaldas dolientes, uno paga con tiempo, uno paga con todo eso. Cuando alguien va a una universidad a pagar por estudiar filosofía, ya le dio un valor de antemano a eso que se llama la filosofía. Ya piensa que la filosofía tiene algo que merece hacerla estudiable, ¿no? En bachillerato no. Y créanme que yo que di 2 años de filosofía en bachillerato, que además era un bachillerato tecnológico en turismo, imagínense, ¿no? Bueno, he de decir, tengo muy gratos recuerdos, sobre todo de un grupo que ellos mismos me decían que la clase de filosofía era su clase favorita. 2, 3 alumnos de ese grupo que me dijeron que querían estudiar filosofía a nivel universitario, ¿no? Entonces, bueno, tengo muy buenos recuerdos sobre ese grupo, pero créanme también que dar filosofía en bachillerato efectivamente puede resultar toda una odisea, ¿no? Iba a decir tragicomedia, pero la verdad es que a veces es más trágico que cómico, ¿no? Entonces, pues bueno, la respuesta que daba ese niño al que le daba clases de guitarra de ¿a poco te pagan para pensar? O la actitud de muchísimos estudiantes de filosofía, fueron grupos enteros, quizás estamos hablando de 100 estudiantes más o menos, que pensaban que la filosofía no sirve para nada, no es propia ni de esos estudiantes de bachillerato, ni de ese niño de hace 16, 15 años al que le daba clases de guitarra. La actitud de que la filosofía no sirve para nada, o de que el pensamiento no sirve para nada, o de que no estoy sentado leyendo un libro, es decir, que eso no sirve para nada, o que las artes y las humanidades son padres como pasatiempo, pero que no merecen ser estudiadas. Todo eso que tiene que ver con una serie de actividades que no se ven cuantificadas en grandes ingresos, como ya lo dijimos, ese pensamiento no es propio ni de esos estudiantes ni de ese niño. Ese pensamiento, y como ya lo vimos, incluso en expresiones de nuestra coloquialidad o en los recortes presupuestales que año tras año en México y el mundo esas actividades tienen, ese pensamiento es un pensamiento generalizado, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a la segunda parte del video donde intentaré demostrar algo del valor que la filosofía ha tenido a lo largo de los siglos y para nuestra actualidad. Vamos a empezar por el final, vamos a hablar de la filosofía en nuestra actualidad. Ustedes conocen la prueba PISA. La prueba PISA mide las capacidades educativas de los países que participan en ella. Muy bien, la prueba PISA, si mal no recuerdo, se lleva a cabo entre 78 y 79 países más o menos, ¿no? México participa de la prueba PISA. ¿En qué lugar creen que ha quedado México en los últimos años? Bueno, de 79 países, México ha quedado en el lugar 79. Somos el último lugar a nivel mundial de la prueba PISA. México, de 79 países, está en el lugar número 79. Bueno, hace unos 10 años más o menos tomé un curso que se llamó Lógica Clara. Fueron 2 semestres, una vez al mes un primer módulo y una vez al mes un segundo módulo. Entonces fueron 12 meses de tomar este curso de Lógica Clara, ¿no? Y Lógica Clara fue impartido por una serie de investigadores de la UNAM que se dieron a la tarea de explorar ciertos aspectos que tienen que ver con la lógica, ¿no? Bueno, hablando de la prueba PISA, lo que ellos hicieron fue no tanto preguntarse por qué México está en último lugar, quisieron ir a ver cuál era el modelo educativo del país que había salido en primer lugar, y el modelo educativo del país que habría salido en primer lugar era Finlandia, el modelo finlandés, ¿no? ¿Cuál fue la sorpresa de estos investigadores cuando se dieron cuenta que el mejor
sistema educativo a nivel mundial de los países que participan en PISA, el mejor sistema educativo, lo que hacía era darle lógica a sus alumnos antes de entrar a la educación primaria. Vaya, la filosofía no sirve para nada. Bueno, díganselo al país con el mejor sistema educativo, que la primera cosa que hace es enseñarle filosofía a sus estudiantes, ¿de acuerdo? Porque claro, la filosofía, y en concreto la lógica, lo que hace es crear toda una serie de estructuras cognitivas que posibilitan el mejor aprendizaje, sea cuales sean los contenidos. A ustedes seguramente, mexicanos, a mí sí me pasó, el modelo educativo de México es apréndetelo todo como perico. Y apréndetelo todo como perico para el examen. Y una vez que estés en el examen, escupe todo eso que te aprendiste de memoria. Pero 5 minutos después de que contestaste el examen, no tienes idea de lo que estudiaste. Bueno, Finlandia hace todo lo contrario. De lo que se trata es de formar estructuras cognitivas por medio del estudio de la lógica y de la filosofía para que posteriormente cualquier aprendizaje, sea del contenido que sea, pueda aprenderse de manera más eficiente, ¿no? Entonces no importa si es geografía, no importa si es historia, no importa si son matemáticas, no importa si son ciencias naturales, no importa. Lo que Finlandia hizo fue enseñarles primero a sus estudiantes lógica y filosofía para poder crear estas estructuras cognitivas, ¿no? Muy bien, eso de cara a nuestra actualidad. Entonces, si la filosofía no sirve para nada, ¿por qué el mejor sistema educativo del mundo lo primero que hace es enseñarle filosofía a sus alumnos, ¿no? Bueno, pasemos un poco, para que el video no se extienda mucho más, vamos a pasar un poquito de revista a otros momentos importantes de la filosofía en la historia de, por lo menos de Occidente, ¿no? Y bueno, el primer caso es la República de Platón, ¿no? Les traigo rapidísimo este libro porque lo acabo de leer en estos momentos que estamos pasando, y déjenme decirles, el texto me pareció totalmente actual para poder pensar muchas cosas de nuestra cotidianidad, ¿no? Es un texto que fue escrito más o menos hace 2500 años, y que sin duda alguna a mí en lo personal me parece que todavía tiene muchísima aplicación, ¿no? Hay una de las cuestiones que más le preocupa a Platón, es aquella de cómo formar mejores gobernantes, porque formar mejores gobernantes significaría a la vez formar mejores ciudadanos, ¿no? Y entonces viene toda la discusión sobre cuál es la mejor formación para los ciudadanos para que en la polis, vamos a decirlo de manera muy rápida, todos vivamos lo mejor posible, ¿no? Que es la idea del bien común que después va a aparecer también en la política de Aristóteles, ¿no? Bueno, ustedes piensen, la filosofía no sirve para nada. Imagínense qué importante sería que nuestros gobernadores hoy pudieran sentarse un par de minutos al día a pensar cuál es la mejor forma de gobierno para formar a los mejores ciudadanos, ¿no? Y tan importante fue la filosofía que esto que dijo Platón no se quedó en el vacío. Hubo gobernantes que eran filósofos, y uno de ellos fue Marco Aurelio, por ejemplo. Las meditaciones de Marco Aurelio no tienen desperdicio, son importantísimas, porque Marco Aurelio era el gobernante filósofo, finalmente, de que nos hablaba Platón, ¿no? Entonces, bueno, adelantándonos un poquito más, vamos con René Descartes, este gran pensador que todos conocemos por el cogito ergo sum, pienso, por lo tanto existo. Bueno, quizás muchos no lo sepan, pero Descartes fue el padre de la geometría analítica, ¿de acuerdo? Un poquito después nos encontramos con Gottfried Leibniz, que todos conocemos por la calle de Polanco, o por lo menos alguna vez hemos escuchado de la calle de Leibniz, pero pues déjenme contarles que Leibniz era un filósofo que es el padre. Se pelea la discusión, se pelea la autoría con Newton, pero Leibniz es uno de los padres del cálculo infinitesimal, el cual será en última instancia el fundamento del cálculo integral y del cálculo diferencial, ¿no? Y bueno, el mismo Newton, que publica sus Principia Mathematica, texto que fundamentó prácticamente toda la mecánica clásica, ¿no? Mecánica que dio paso a la revolución industrial, ni más ni menos. Bueno, pues Newton hoy diríamos que estudiaba física, pero el nombre de lo que Newton estudiaba y a lo que dedicó su vida en ese momento era filosofía natural. Entonces, bueno,
La filosofía no sirve para nada. El padre de la geometría analítica fue un filósofo, el padre del cálculo fue un filósofo y Newton estudiaba filosofía natural. Principios del siglo XX, donde Gottlob Frege desarrolló la lógica matemática. ¿De acuerdo? Frege reformula la lógica aristotélica e incluye lenguajes formales. Y con eso se da paso a la lógica matemática, ¿de acuerdo? Así como de rápido que lo digo, es todo un proceso y los estudios sobre semántica de Frege no tienen desperdicio, ¿no? Bueno, la lógica matemática fue avanzando y ha tenido una serie de desarrollos donde uno de ellos, por ejemplo, es la llamada lógica difusa. Déjenme decirles algo. Cuando ustedes prenden su lavadora, cuando ustedes prenden su aire acondicionado, cuando ustedes ajustan la temperatura de su refri, esos sistemas se han desarrollado en gran medida gracias a la lógica difusa. Es decir, para decirlo rápido, cuando ustedes lavan ropa, ahí hay un filósofo que estuvo involucrado en el desarrollo de esos mecanismos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a terminar un poco este video diciendo que sí, la filosofía no sirve para nada si entendemos las cosas en este sentido medible y cuantificable. Si queremos resultados tangibles de eso que se llama filosofía, probablemente sí, probablemente la filosofía no sirva para nada. Porque bueno, uno aprende recetas de cocina para hacer pasteles, uno aprende a reparar un auto para poder reparar un auto. Pero ¿para qué aprende uno filosofía? Otra vez, ahí es cuando uno dice, pues sí, la filosofía no sirve para nada. Yo sé que si yo aprendo a hacer pasteles, voy a hacer pasteles. Pero aprendiendo filosofía, ¿qué voy a hacer con eso? ¿No? Bueno, no vamos a resolver esto en un pequeño video, pero sí quiero dejarles por lo menos dos aspectos que para mí la filosofía me han ayudado. Y lo primero que para mí me ha ayudado la filosofía es a ser feliz. Ustedes tómenlo como cliché, si gustan. Ustedes digan que suena cursi o exagerado, pero para mí, en lo personal, la filosofía sí me ha servido para algo y me ha servido para ser feliz. Por no decir que me ha dado de comer también, porque es gracias a la filosofía que puedo ejercer la actividad docente. Y otra vez, la actividad docente es algo que a mí me hace muy feliz. Ya vimos, el mejor sistema educativo del mundo, lo primero que hace es enseñarle filosofía a sus alumnos. Y una pregunta que yo le hacía a los míos, pregunta de examen, y la pregunta era, ¿qué es la felicidad? Porque claro, esa es una pregunta filosófica, por supuesto que sí. Y sus caras de extrañamiento, para mí era increíble ver que en 17 años de escuela, bueno, un poco menos, digamos que entraron a la escuela a los 5 o 6 años, digamos que en 11 o 12 años de educación, nunca nadie les había preguntado qué es la felicidad, ¿no? Les preguntan fórmulas, les preguntan cálculos, les preguntan, y todo eso es muy importante, no le estoy restando ningún valor, al contrario, ya dijimos, gracias a personajes como René Descartes o Gottfried Leibniz, tenemos geometría analítica y tenemos cálculo, ¿no? No le estoy quitando valor a eso. Pero lo importante es que a la par de todos esos conocimientos, nunca nadie les preguntó en 17 años de vida qué es la felicidad. Y esa es una pregunta filosófica. Y si a mí me lo preguntan, es una cuestión que a todos, de alguna u otra manera, nos concierne. Wittgenstein decía que la filosofía era la actividad de ayudarle a salir a la mosca del frasco. Piensen ustedes qué significaba eso. Y yo los dejo con otra frase de Sócrates. Al final Sócrates dijo, la vida que no se examina no vale la pena ser vivida. Y examinar la vida es hacer filosofía. Déjenme en los comentarios para ustedes qué es la filosofía y para qué creen que sirva hoy en día en este mundo de lo cuantificable, en este mundo de lo medible, en este mundo de los ingresos, en este mundo de la competencia y en este mundo de la productividad. Déjenme en la caja de comentarios para ustedes qué es la filosofía y cuál es el valor de la filosofía hoy por hoy. Muchas gracias y hasta luego.